Mi nombre es Luciano Torres, tengo 68 años y mi hija me lanzó el plato a la cabeza gritando, «Ni tu sombra quiero ver». Esa noche le dejé la casa vacía. Pero lo que ella no sabía es que esa casa donde había vivido gratis durante 10 años tenía una historia legal que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Imagínate la escena. Martes por la noche, después de un día de trabajo pesado en mi taller de carpintería. Llego a mi casa, la casa que construí con mis propias manos hace 30 años, y encuentro a mi hija Natalia en la cocina preparando la cena para ella y sus 3 hijos. «Papá», me dice sin siquiera levantar la vista de la hornalla, «los chicos necesitan plata para las actividades escolares. Son 2.500 pesos por cada uno, y necesito que me des para los útiles del año que viene también». Natalia, le digo mientras me saco las botas de trabajo, «recién el mes pasado te di 5.000 pesos para la escuela. ¿No alcanzó con eso?». Se dio vuelta como una fiera, y ahí empezó todo lo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «5.000 pesos no es nada. Tenés que entender que criar 3 chicos cuesta una fortuna, y vos vivís solo sin gastos. Lo mínimo que podés hacer es ayudar a tu propia familia». Le expliqué, como había hecho cientos de veces antes, que mi jubilación de carpintero no era suficiente para mantener 2 casas, que yo también tenía gastos, que necesitaba ahorrar para mi vejez. Pero Natalia explotó como nunca antes. «Mentira, vos tenés plata guardada y te haces el pobre. Sos un miserable que no quiere ayudar a sus propios nietos». Y ahí fue cuando agarró el plato con fideos que estaba preparando para ella y me lo tiró directo a la cabeza. «Ni tu sombra quiero ver en esta casa. Estoy harta de vos, de tus excusas, de tu tacañería. Andate de acá y no vuelvas más». El plato se estrelló contra la pared. Los fideos se desparramaron por toda la cocina y mis 3 nietos se quedaron mirando la escena con terror. Esa noche, mientras limpiaba los fideos del piso y lavaba la salsa de tomate de mi camisa, tomé la decisión más importante de mi vida. Si Natalia no quería ver ni mi sombra en esa casa, iba a conseguir exactamente lo que pidió, pero de una manera que jamás imaginó. Al día siguiente, hice una llamada que cambiaría todo para siempre. Una llamada que mi hija nunca pensó que yo tendría el valor de hacer. Una llamada que le iba a enseñar que las palabras tienen consecuencias y que nunca hay que subestimar a un viejo que trabajó toda su vida. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que la gratitud no se puede dar por sentada, especialmente cuando se trata de familia. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Natalia no siempre fue la de un padre maltratado por una hija malagradecida. Natalia era mi única hija. La crié solo después de que su madre, mi esposa Isabel, muriera en un accidente de tránsito cuando Natalia tenía 15 años. Durante esos años difíciles, Natalia y yo nos apoyamos mutuamente. Ella me ayudaba con las tareas de la casa, yo la ayudaba con los estudios. Trabajé doble turno durante años para pagarle una carrera universitaria. Mientras otros carpinteros de mi edad se jubilaban, yo seguía aceptando trabajos extra para que Natalia pudiera estudiar administración de empresas sin preocuparse por la plata. Cuando se recibió, hice una fiesta en casa e invité a todo el barrio. Estaba tan orgulloso de mi hija, la universitaria, la primera profesional de nuestra familia. Pensé que por fin iba a tener la vida que Isabel y yo habíamos soñado para ella. Natalia consiguió trabajo en una oficina contable y durante un tiempo las cosas fueron bien. Venía a almorzar los domingos, me contaba de su trabajo, de sus planes. Cuando conoció a Esteban, su novio, también me pareció un buen muchacho. Trabajaba como vendedor de autos y parecía quererla de verdad. Se casaron cuando Natalia tenía 28 años. Una boda linda en el salón del club del barrio que yo pagué completa porque quería que mi hija tuviera el casamiento que se merecía. Gasté todos mis ahorros en esa fiesta, pero estaba feliz de hacerlo. Los problemas empezaron cuando nació Joaquín, su primer hijo. Esteban resultó ser uno de esos hombres que hablan mucho pero trabajan poco. Siempre tenía proyectos grandiosos que nunca se concretaban. Siempre estaba a punto de cerrar el negocio del siglo que nunca llegaba. Mientras tanto, Natalia trabajaba doble turno para mantener la casa y cuidar al bebé. Yo la ayudaba cuando podía, les compraba pañales, leche, medicamentos, todo lo que mi jubilación me permitía. Cuando Natalia quedó embarazada de los mellizos, Camila y Bruno, la situación se volvió insostenible. Esteban había perdido el trabajo por llegar tarde repetidas veces y no conseguía nada estable. Natalia no podía trabajar porque tenía 3 chicos,
Un día vino a casa llorando. «Papá», me dijo, «nos van a desalojar del departamento. No podemos pagar más el alquiler. No sabemos qué hacer. ¿Podemos quedarnos acá unos meses hasta que Esteban consiga trabajo?» Por supuesto que dije que sí. Era mi hija, eran mis nietos. Esta casa siempre iba a ser su refugio cuando lo necesitara. Pensé que sería temporal, que en unos meses iban a poder independizarse otra vez. Pero los meses se convirtieron en años. Esteban conseguía trabajitos esporádicos que duraban pocas semanas. Siempre había una excusa, que si el jefe era un explotador, que si los compañeros le tenían envidia, que si las condiciones eran inhumanas. Mientras tanto, yo seguía trabajando en mi taller para mantener a toda la familia. Compraba la comida, pagaba las cuentas de luz y gas, les daba plata para los gastos de los chicos. Mi jubilación se iba completa en mantener a 5 personas. Natalia, en lugar de agradecerme, empezó a comportarse como si fuera la dueña de la casa. Reorganizó los muebles sin preguntarme. Cambió la distribución de los cuartos. Invitaba a sus amigas sin avisarme. Poco a poco, yo me convertí en un huésped incómodo en mi propia casa. Hace 5 años, cuando cumplí 63, decidí jubilarme oficialmente. Ya no podía con el trabajo pesado de la carpintería. Mi espalda me mataba y mis manos ya no tenían la misma firmeza. Pero Natalia recibió la noticia como si fuera una traición personal. «¿Cómo te vas a jubilar ahora que más te necesitamos?», me dijo. «Los chicos están creciendo, cada vez gastan más. Esteban está por conseguir un trabajo fijo, pero hasta que eso pase, necesitamos que vos sigas trabajando». Le expliqué que mi cuerpo ya no daba para más, que la jubilación me iba a permitir descansar y disfrutar un poco después de 45 años de trabajo. Pero para Natalia, mi jubilación era un problema que afectaba sus finanzas. Durante los últimos 5 años, cada vez que Natalia necesitaba plata para algo, venía a pedírmela como si fuera un derecho. No me preguntaba si yo podía, no me preguntaba si necesitaba la plata para otra cosa. Simplemente me informaba cuánto necesitaba y esperaba que se la diera. Cuando Joaquín empezó el secundario, necesitaba uniforme nuevo, libros, cuota del colegio. Cuando los mellizos empezaron primer grado, necesitaban guardapolvos, útiles, zapatillas. Cada gasto de los chicos se convertía automáticamente en mi responsabilidad. Y si alguna vez yo dudaba, si trataba de explicar que mi jubilación no alcanzaba para tanto, Natalia me hacía sentir culpable. «Papá, son tus nietos. ¿No querés que tengan lo mejor? ¿No te importa su educación?». Por supuesto que me importaba. Adoraba a mis nietos. Joaquín, de 15 años, que había heredado mi habilidad para trabajar con las manos. Camila, de 12 años, que me recordaba a Natalia cuando era chica. Bruno, también de 12 años, que tenía la sonrisa de su abuela Isabel. Pero empecé a darme cuenta de que para Natalia yo no era su padre. Era su fuente de financiamiento. No le importaba si yo estaba bien, si tenía problemas de salud, si necesitaba algo. Solo le importaba si tenía plata para darle. El año pasado me diagnosticaron diabetes. Necesitaba medicación cara, cambios en la dieta, controles médicos regulares. Cuando le conté a Natalia, su primera reacción no fue preocuparse por mi salud, sino calcular cuánto iba a costar el tratamiento. «Papá», me dijo, «esperemos que el tratamiento no sea muy caro porque este mes necesito plata para las vacaciones de los chicos». Era increíble. Su padre le contaba que tenía una enfermedad crónica, y ella se preocupaba por cómo eso iba a afectar su presupuesto familiar. Hace 6 meses, Esteban se fue de casa. Después de 15 años de ser mantenido por mi jubilación, decidió que quería encontrarse a sí mismo, y se fue a vivir con una compañera de trabajo 20 años menor. Dejó a Natalia sola con 3 hijos y sin ningún ingreso propio. En lugar de buscar trabajo, en lugar de tratar de valerse por sí misma, Natalia decidió que yo tenía que compensar la ausencia de Esteban. Ahora no solo tenía que mantener a los chicos, sino también a ella. Mi jubilación de 35,000 pesos mensuales tenía que alcanzar para 5 personas. Empecé a trabajar otra vez en mi taller, haciendo muebles por encargo, para poder llegar a fin de mes. A los 68 años, con diabetes, con dolores de espalda, tenía que volver a trabajar porque mi hija de 43 años no quería conseguir un empleo. Cada vez que le sugería que buscara trabajo, Natalia se enojaba. «¿Quién va a cuidar a los chicos? Vos te haces cargo de llevarlos al colegio, de ayudarlos con las tareas, de cocinarles. Es fácil hablar cuando uno no tiene responsabilidades. Responsabilidades. Como si criar 3 hijos fuera responsabilidad mía y no de ella. Como si yo no hubiera criado una hija trabajando doble turno después de quedar viudo.
como si tener hijos fuera una excusa para no trabajar nunca más. Los últimos meses fueron insoportables. Natalia estaba cada vez más agresiva, cada vez más exigente. Si yo compraba una marca de fideos en lugar de otra, me gritaba que no entendía las necesidades de los chicos. Si no tenía plata para algún capricho, me acusaba de ser tacaño. Y llegamos al martes de la semana pasada cuando todo explotó. Natalia me pidió 7,500 pesos para actividades escolares y útiles. Yo le expliqué que no tenía esa plata disponible, que necesitaba guardar para mi medicación de la diabetes. Su reacción fue desproporcionada. Me gritó que era un viejo egoísta, que no me importaban mis nietos, que ella se mataba cuidando a los chicos mientras yo vivía como un rey. Y después vino el plato volando y el grito que cambió todo. Ni tu sombra quiero ver en esta casa. Esa noche, mientras limpiaba los fideos del piso, recordé algo que había olvidado durante años de maltrato. Recordé que esa casa era mía, que yo había pagado cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa, que el título de propiedad estaba a mi nombre, y que nadie, ni siquiera mi hija, tenía derecho a echarme de mi propia casa. Pero también recordé algo más importante. Recordé una conversación que había tenido con mi abogado, el doctor Ruiz, 3 años atrás, cuando Natalia empezó a comportarse como dueña de casa. El doctor Ruiz me había sugerido hacer un contrato de comodato, un documento legal que estableciera claramente que Natalia y su familia podían vivir en mi casa gratuitamente, pero que yo seguía siendo el propietario y que podía revocar el permiso cuando quisiera. En ese momento no le di importancia. Pensé que nunca iba a necesitar un papel para demostrar que era el dueño de mi propia casa, pero ahora entendía que el doctor Ruiz había tenido razón. Sin un contrato claro, Natalia se había apropiado de mi casa sin mi autorización legal. Al día siguiente, miércoles por la mañana, fui directo al estudio del doctor Ruiz. Doctor, le dije, ¿se acuerda de lo que me había sugerido sobre el contrato de comodato? Bueno, creo que llegó el momento de aplicarlo. El doctor Ruiz me explicó la situación legal. Como no había contrato de comodato, técnicamente Natalia y su familia eran ocupantes de hecho de mi propiedad. Yo tenía derecho a pedirles que se fueran, pero tenía que seguir un procedimiento legal específico. Don Luciano, me dijo, usted tiene que darles un preaviso de 30 días para que desalojen voluntariamente. Si no se van en ese plazo, podemos iniciar un juicio de desalojo que va a terminar con una orden judicial. 30 días. Un mes para que Natalia entendiera que las consecuencias de sus actos habían llegado. Un mes para que se diera cuenta de que había cometido el error más grande de su vida cuando me dijo que no quería ver ni mi sombra. Pero antes de firmar los papeles, el doctor Ruiz me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Don Luciano, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es su hija. Son sus nietos. Una vez que inicie este proceso, las cosas van a cambiar para siempre entre ustedes. Doctor, le respondí, durante 10 años traté de ser un buen padre y un buen abuelo. Trabajé hasta los 68 años para mantener a gente que no me agradece, que me trata como un empleado en mi propia casa. Mi hija me tiró un plato en la cara y me dijo que no quería verme. Creo que ya no tengo nada que perder. Firmé todos los papeles. Esa misma tarde, un escribano fue a mi casa para entregar la notificación formal de desalojo. Natalia recibió el papel con una cara de confusión, que después se transformó en terror cuando entendió lo que estaba leyendo. «¿Qué es esto, papá?», me preguntó cuando llegué del taller. «Es exactamente lo que dice Natalia. Tenés 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Esta es mi casa y ya no son bienvenidos acá. Estás loco. No podés echarnos. Somos tu familia. Vivimos acá hace 10 años. Vivieron acá 10 años porque yo se los permití. Pero ayer me dejaste muy claro que no querías ver ni mi sombra. Bueno, no la vas a ver más, ni a mí ni a mi casa. Papá, fue un momento de enojo. No hablaba en serio. No podés destruir a tu familia por una discusión. Natalia, le dije, durante 10 años tuve miles de oportunidades de ver cómo me trataban realmente. Ayer solo confirmé lo que ya sabía, que para ustedes soy un cajero automático, no un padre. Esa noche Natalia lloró, me pidió perdón, me prometió que todo iba a cambiar, pero eran las mismas promesas de siempre. Las mismas disculpas que me daba cada vez que se pasaba de la raya y después volvía a comportarse igual. Los siguientes días fueron un infierno. Natalia alternaba entre suplicarme que retirara el desalojo y amenazarme con cortar para siempre mi relación con los nietos. Los chicos me miraban con cara de confusión, sin entender por qué de repente su abuelo los quería echar de casa. Joaquín, mi nieto mayor, fue el que más me dolió. «Abuelo», me dijo una noche, «¿es verdad que nos vas a echar de casa? No entiendo por qué estás enojado con nosotros. Nosotros no hicimos nada malo».
Joaquín, le expliqué, no estoy enojado con ustedes. Ustedes son mis nietos, y los voy a querer siempre. Pero su mamá y yo tenemos problemas que no se pueden arreglar viviendo en la misma casa. Pero abuelo, ¿a dónde vamos a ir? Mamá dice que no tenemos plata para alquilar. Ese, mi nieto, es un problema que su mamá va a tener que resolver. Durante 10 años yo los mantuve. Ahora le toca a ella buscar la manera de mantenerlos. Era duro hablarle así a un chico de 15 años, pero también era importante que entendiera la realidad. Su madre era una mujer adulta, universitaria, que había elegido no trabajar durante años. Era hora de que enfrentara las consecuencias de esa decisión. A los 15 días del plazo, Natalia vino con una propuesta. «Papá», me dijo, «hablé con una asistente social. Ella me explicó que vos no podés echarnos así nomás porque tenés nietos menores, que hay leyes que nos protegen». «Es posible, Natalia», le respondí, «pero también hay leyes que me protegen a mí como propietario de esta casa, y hay leyes que dicen que los padres tienen obligación de mantener a sus hijos, no los abuelos». Me amenazó con ir a un abogado, con denunciarme por abandono de persona, con hacer un escándalo mediático. Todas las estrategias típicas de alguien que sabe que no tiene razón, pero no quiere aceptar las consecuencias de sus actos. Pero yo ya había consultado con el doctor Ruiz sobre todas esas posibilidades. El abandono de persona no aplicaba porque Natalia era una adulta capaz de trabajar. Los derechos de los niños no incluían el derecho a vivir gratis en la casa del abuelo si la madre podía mantenerlos de otra manera. A los 25 días, cuando quedaban solo 5 días del plazo, Natalia finalmente aceptó la realidad. Había conseguido un pequeño departamento de 2 ambientes a 15 cuadras de casa. También había empezado a trabajar medio tiempo en una oficina contable, su primer empleo en 10 años. El último día del plazo, un camión de mudanza llegó a buscar las cosas de Natalia. Era extraño ver cómo sacaban de mi casa los muebles que habían estado ahí durante 10 años, la ropa de mis nietos, los juguetes que yo les había comprado. Los chicos estaban tristes, confundidos. No entendían por qué tenían que irse de la casa donde habían crecido. Camila me abrazó llorando y me dijo, «Abuelo, ¿ya no nos querés más? Por supuesto que los quiero, mi amor. Siempre van a ser mis nietos. Pero a veces, los grandes tienen que tomar decisiones difíciles». Natalia, en cambio, ni me dirigió la palabra. Se fue de casa como había vivido los últimos años, sin agradecer, sin reconocer todo lo que yo había hecho por ella y sus hijos, sin aceptar responsabilidad por la situación que ella misma había creado. Esa noche me quedé solo en mi casa por primera vez en 10 años. Era un silencio extraño. Después de tanto tiempo de gritos, televisión a todo volumen, ruido de chicos corriendo. Pero no era un silencio triste, era un silencio de paz. Caminé por todas las habitaciones, recordando cómo había sido mi casa antes de que Natalia se instalara. Recordé las noches tranquilas leyendo el diario en mi sillón favorito. Recordé los fines de semana trabajando en mi taller sin que nadie me pidiera plata. Recordé lo que era vivir sin estrés constante. Los primeros días fueron de adaptación. Tenía que acostumbrarme a cocinar para uno solo, a hacer las compras pensando solo en mis necesidades, a manejar mi dinero sin tener que calcular cuánto iba a pedir Natalia. Pero de a poco me di cuenta de algo increíble. Con mi jubilación de 35,000 pesos podía vivir perfectamente. Podía comprar mi medicación para la diabetes sin problemas. Podía permitirme algunos gustos que hacía años no me daba. Podía ahorrar para emergencias. Durante 10 años había creído que era pobre, que mi jubilación no alcanzaba para nada, pero la realidad era que mantener 5 personas con un solo ingreso era imposible. Mantener una persona con ese mismo ingreso era perfectamente viable. También descubrí que tenía mucho tiempo libre, sin tener que trabajar extra para mantener a Natalia, sin tener que estar disponible para cada emergencia económica familiar. Podía dedicarme a cosas que me gustaban. Volví a mi taller, pero ahora por placer, no por necesidad. Empecé a hacer muebles para regalar a vecinos, a arreglar cosas del barrio sin cobrar. Redescubrí el placer de trabajar con las manos, sin la presión de tener que generar ingresos. También retomé contacto con viejos amigos que había perdido durante los años en que mi vida giraba solo alrededor de los problemas de Natalia. Amigos del trabajo, vecinos, conocidos del club del barrio, gente que me invitaba a almorzar, a jugar cartas, a ver fútbol. Pero lo más importante fue que recuperé mi dignidad. Durante 10 años me había acostumbrado a ser tratado como un empleado en mi propia casa, como alguien cuya única función era proveer dinero. Ahora volvía a ser Luciano Torres, no el cajero automático de la familia.
Natalia me llamó por teléfono 2 semanas después de mudarse. «Papá», me dijo, «los chicos te extrañan mucho. Joaquín pregunta si puede venir a visitarte. Camila quiere que la ayudes con un trabajo del colegio como hacías antes». «Por supuesto que pueden venir», le dije. «Esta casa siempre va a estar abierta para mis nietos, pero con condiciones claras. Las visitas se coordinan previamente, se respetan mis horarios, y vos no entras a mi casa hasta que aprendas a tratarme con respeto». «¿Hasta cuándo vas a estar enojado conmigo?», me preguntó. «No estoy enojado, Natalia. Estoy cansado. Cansado de ser maltratado. Cansado de ser dado por sentado. Cansado de que me traten como si fuera una obligación molesta». Los nietos empezaron a visitarme los sábados por la tarde. Al principio era raro tener que pedirle permiso a Natalia para ver a mis propios nietos, pero poco a poco establecimos una rutina que funcionaba para todos. Joaquín me contaba cómo era vivir en el departamento nuevo, más chico, pero más ordenado. Camila me mostraba los deberes del colegio y yo la ayudaba como siempre había hecho. Bruno me pedía que le enseñara a usar las herramientas del taller, pero lo más importante era que ahora podía disfrutar realmente de mis nietos. Sin el estrés de mantenerlos económicamente, sin la presión de estar disponible las 24 horas, podía concentrarme en ser un buen abuelo durante el tiempo que pasábamos juntos. También me di cuenta de que los chicos se habían adaptado mejor de lo que esperaba a la nueva situación. Vivir en un lugar más chico, pero donde su madre trabajaba y se hacía responsable, les había dado más estabilidad emocional que vivir en una casa grande, pero con conflictos constantes. Joaquín incluso me dijo una tarde: «Abuelo, al principio estaba enojado porque nos habías echado de casa, pero ahora entiendo que mamá necesitaba aprender a trabajar. Está más contenta desde que tiene su trabajo, aunque llega cansada». Esas palabras de mi nieto me confirmaron que había tomado la decisión correcta. A veces los actos que parecen crueles a corto plazo son necesarios para el crecimiento de las personas a largo plazo. Natalia tardó 3 meses en venir a hablar conmigo personalmente. Cuando finalmente lo hizo, era una mujer diferente. El trabajo la había cambiado. Tenía más confianza en sí misma, más energía, más propósito. «Papá», me dijo, «vine a pedirte perdón. No solo por el plato, sino por todo. Por 10 años de tratarte mal, por darte por sentado, por convertirte en mi empleado en lugar de valorarte como mi padre. También vine a agradecerte», siguió diciendo. «Echarme de casa fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a trabajar, a hacerme responsable de mi vida. Por primera vez en años me siento orgullosa de mí misma». Esa disculpa, viniendo de una hija que había aprendido a valorar el trabajo y la responsabilidad, significó más para mí que cualquier plato de fideos que no me hubiera tirado nunca. Le dije que la perdonaba, pero que las cosas entre nosotros iban a ser diferentes de ahora en adelante, que iba a seguir siendo su padre y el abuelo de sus hijos, pero con límites claros, con respeto mutuo. Pero reconstruir una relación familiar no es algo que pase de un día para el otro. Durante los meses siguientes, tanto Natalia como yo tuvimos que aprender nuevas maneras de relacionarnos, maneras más sanas, basadas en el respeto mutuo y no en la dependencia económica. Al principio, Natalia venía a visitarme con cierta incomodidad. Se notaba que le costaba estar en la casa donde había vivido durante 10 años, pero ahora como invitada. Me pedía permiso para usar el baño, para servirse un vaso de agua, para sentarse en el sillón donde antes se despatarracaba como si fuera suyo. «Papá», me decía, «me siento rara viniendo de visita a la casa donde crecí. Esta cocina siempre fue mi lugar, este comedor donde desayunaba antes de ir al colegio. Ahora me siento como una extraña». «Es normal que te sientas así», le respondía. «Durante 10 años viviste acá como si fuera tu casa, pero nunca fue tu casa, Natalia. Era mi casa donde vos vivías. Ahora que entendés la diferencia, podemos construir una relación nueva». Los primeros meses fueron tensos. Natalia tenía que trabajar 8 horas diarias, algo a lo que no estaba acostumbrada después de tantos años de no trabajar. Llegaba a casa cansada, tenía que ocuparse de la cena, ayudar a los chicos con las tareas, hacer la limpieza del departamento. Varias veces me llamó quejándose de lo dura que era su nueva vida. «Papá», me decía, «no doy más. Trabajo todo el día, llego a casa y tengo que cocinar, lavar, planchar. Los chicos me reclaman que antes tenía más tiempo para ellos». «¿Y qué esperabas, Natalia?», le preguntaba. «¿Que ibas a poder vivir toda la vida sin trabajar, mantenida por tu padre? Bienvenida al mundo real, donde los adultos trabajan para mantener a sus familias». Esas conversaciones eran duras, pero necesarias.
Natalia estaba descubriendo lo que significa ser verdaderamente independiente, y no era fácil para alguien que había dependido de otros durante tanto tiempo. Pero poco a poco empecé a ver cambios positivos. Natalia se las ingeniaba para organizar mejor su tiempo. Los chicos empezaron a colaborar más en las tareas domésticas. Joaquín aprendió a cocinar platos sencillos. Camila y Bruno se turnaban para lavar los platos. También noté que Natalia estaba más orgullosa de sí misma. Cuando me contaba sobre su trabajo, sobre los problemas que había solucionado en la oficina, sobre el reconocimiento que recibía de sus jefes, se le iluminaba la cara de una manera que no había visto en años. «Papá», me dijo un día, «hoy mi jefe me felicitó por un informe que hice. Me dijo que era muy prolijo y que tenía buenas ideas. Hacía años que nadie me decía que hacía algo bien. ¿Te das cuenta de lo que significa sentirse útil otra vez?» Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Durante años, Natalia había perdido su autoestima porque no tenía desafíos, no tenía responsabilidades propias, no tenía manera de demostrar sus capacidades. Viéndola ahora trabajando, luchando, creciendo, me di cuenta de que mantenerla económicamente no había sido ayudarla. Había sido perjudicarla porque le había quitado la oportunidad de desarrollar su potencial. Después de 6 meses de trabajo, Natalia recibió su primer aumento de sueldo. Era un aumento pequeño, de 3,000 pesos, pero para ella representaba mucho más que dinero. Representaba reconocimiento, progreso, futuro. «Papá», me dijo cuando vino a contarme la noticia, «con este aumento voy a poder ahorrar un poco todos los meses. Quiero juntar para dar el anticipo de un departamento más grande, con una habitación para cada uno de los chicos». Ver a mi hija planificar su futuro, tener metas propias, trabajar por sus objetivos, me llenaba de orgullo. Era la Natalia que yo había imaginado cuando le pagué los estudios universitarios, la profesional capaz e independiente que siempre había sabido que podía ser. Pero no todo fue fácil durante este proceso. Hubo momentos en que Natalia volvía a sus viejos patrones, especialmente cuando tenía gastos inesperados. Cuando Bruno se enfermó y necesitó medicamentos caros, cuando se rompió el lavarropas del departamento, cuando Camila necesitó lentes. En esas ocasiones, Natalia venía a pedirme ayuda económica, como en los viejos tiempos. Pero ahora yo tenía límites claros. La ayudaba cuando realmente era una emergencia, pero con condiciones específicas. «Natalia», le decía, «te voy a prestar 2,000 pesos para la medicación de Bruno. Pero es un préstamo, no un regalo. Me los devolvés en 4 cuotas de 500 pesos. Y antes de prestarle plata a vos otra vez, tenés que haber devuelto esta». Al principio se ofendía. «Papá, soy tu hija, no una extraña. ¿Me vas a cobrar intereses como un banco? No te voy a cobrar intereses, pero sí te voy a enseñar que el dinero cuesta ganarlo. Si te cuesta devolverlo, vas a pensar 2 veces antes de pedirlo». Esa disciplina económica le sirvió mucho. Natalia aprendió a administrar mejor su dinero, a priorizar gastos, a distinguir entre necesidades y caprichos. Aprendió a ahorrar para emergencias en lugar de contar automáticamente conmigo. También establecimos reglas claras para las visitas de los nietos. Podían venir los sábados por la tarde y los domingos hasta las 6. Durante esas visitas yo me dedicaba completamente a ellos, pero cuando se terminaba el horario, se terminaba la visita. Los chicos tardaron en acostumbrarse a estos límites. Estaban acostumbrados a tener acceso total a mi casa y a mí. Ahora tenían que aprender que el tiempo del abuelo también tenía valor y que había que respetarlo. «Abuelo», me decía Camila un domingo cuando llegaban las 6, «¿no podemos quedarnos un ratito más? Estábamos tan bien jugando». «No, mi amor. Las reglas son las reglas. Si empiezo a hacer excepciones, después no voy a poder mantener los límites que necesito». Era difícil ser firme con mis nietos, pero era necesario. Ellos también tenían que aprender que las relaciones sanas tienen límites, que el amor no significa disponibilidad total, que el respeto incluye respetar los tiempos y espacios de los demás. Con el tiempo, los chicos entendieron y aceptaron las nuevas reglas. Incluso empezaron a valorar más el tiempo que pasábamos juntos porque sabían que era limitado. Se concentraban en disfrutar esas horas en lugar de darlas por sentadas. Joaquín, que ya tenía 16 años, fue el que mejor entendió la situación. Un día me dijo algo que me marcó mucho. «Abuelo, al principio estaba enojado porque nos habías echado de casa, pero ahora me doy cuenta de que mamá estaba mal. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo, ahora está mucho mejor». Ese nivel de madurez en un adolescente me sorprendió.
Joaquín había visto cómo su madre había cambiado. Había entendido que a veces las decisiones difíciles son necesarias para el crecimiento personal. También me contó algo que no sabía. Abuelo, me dijo, mamá llora a veces cuando piensa que no la vemos, pero no llora de tristeza, llora de alivio. Dice que por primera vez en años se siente orgullosa de sí misma. Esas lágrimas de alivio de Natalia me confirmaron algo que había intuido. Durante todos esos años de dependencia económica, ella también había sufrido. Había perdido su identidad, su autoestima, su propósito. Mantenerla había sido perjudicial para ella, tanto como para mí. El primer aniversario del Día del Plato, como empezamos a llamarlo en familia, lo celebramos de una manera especial. Natalia vino con los chicos a almorzar a casa, pero esta vez ella trajo la comida. Había cocinado en su departamento y había traído todo en recipientes. «Papá», me dijo mientras ponía la mesa, «este año hago yo el almuerzo del aniversario. Quiero agradecerte por haber tenido el coraje de echarme de casa. Fue lo mejor que me pudo pasar». Durante ese almuerzo, hablamos abiertamente sobre todo lo que había pasado durante el año. Los miedos, las dificultades, los aprendizajes, los cambios. Los chicos también participaron de la conversación, contando cómo habían vivido ellos la transición. Bruno, el más chico, dijo algo que me emocionó. «Abuelo, antes pensaba que eras malo porque nos habías echado, pero ahora entiendo que a veces hay que ser un poquito malo para ayudar a las personas a ser mejores». Esa sabiduría de un chico de 13 años me recordó por qué había tomado la decisión que tomé. No había sido crueldad, había sido amor firme. Amor que pone límites, que enseña consecuencias, que ayuda a crecer aunque duela. También ese día, Natalia me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «¿te gustaría que almorcemos juntos todos los domingos? Pero esta vez como familia de verdad, no como mantenido y mantenedores». Acepté su propuesta. Desde entonces, todos los domingos almorzamos juntos. A veces cocino yo, a veces cocina ella, a veces pedimos comida. Pero siempre como iguales, como adultos que se respetan, como familia que se elige mutuamente. Durante estos almuerzos familiares, he visto crecer a mis nietos de una manera diferente. Sin la tensión económica constante, sin los conflictos por dinero, nuestras conversaciones son más relajadas, más genuinas. Joaquín me cuenta de sus planes de estudiar ingeniería, de sus primeros trabajos de fin de semana, de su novia nueva. Camila me muestra sus dibujos. Me pide consejos sobre amigas del colegio. Me enseña canciones que aprendió en guitarra. Bruno me ayuda en el taller. Me pregunta sobre herramientas. Sueña con ser carpintero como su abuelo. Pero sobre todo, he visto cambiar a Natalia. La mujer que me tiró un plato hace 1 año y medio era una persona frustrada, dependiente, sin rumbo. La mujer que viene a almorzar todos los domingos es una profesional segura de sí misma, una madre que puede mantener a sus hijos, una hija que valora a su padre. El mes pasado, Natalia consiguió una promoción en el trabajo. La nombraron supervisora de su área, con un aumento significativo de sueldo y la posibilidad de seguir creciendo en la empresa. Cuando vino a contarme la noticia, estaba radiante de felicidad. «Papá», me dijo, «mi jefe me dijo que soy una de las empleadas más comprometidas que ha tenido, que tengo iniciativa, que resuelvo problemas, que soy confiable. ¿Te das cuenta? Durante 10 años pensé que no servía para nada, y resulta que tengo capacidades que ni yo conocía». Esa promoción de Natalia me llenó de orgullo, no solo por el reconocimiento profesional, sino porque representaba la culminación de su proceso de crecimiento. Había pasado de ser una mujer dependiente a ser una profesional respetada. Con su nuevo sueldo, Natalia pudo mudarse a un departamento de 3 ambientes en un barrio mejor. Los chicos tienen ahora cada uno su habitación. Hay más espacio para estudiar y jugar. Es un hogar propio, ganado con su trabajo, donde ella es la proveedora y la responsable. La semana pasada me invitó a conocer su nuevo departamento. Era la primera vez que visitaba un hogar de Natalia como invitado, no como propietario o mantenedor. Se había decorado con muebles que había comprado con su propio dinero, con objetos que reflejaban su personalidad. «Papá», me dijo mientras me mostraba cada rincón, «este es mi primer hogar de verdad, la primera vez en mi vida que vivo en un lugar que pago yo, que elegí yo, que mantiene yo. No sabes lo que significa esa independencia». Ver a Natalia orgullosa de su hogar, de su trabajo, de su capacidad para mantener a sus hijos, me confirmó una vez más que la decisión de echarla de casa había sido correcta. Había sido dolorosa, había sido difícil,
pero había sido necesaria. También me hizo reflexionar sobre algo importante. A veces el amor verdadero requiere decisiones que parecen crueles a corto plazo. A veces ayudar a alguien significa dejar de ayudarlo. A veces salvar a una persona significa obligarla a salvarse a sí misma. Durante todos esos años en que mantuve a Natalia, pensé que estaba siendo un buen padre. Pensé que estaba protegiendo a mi hija y a mis nietos, pero en realidad estaba impidiendo que Natalia desarrollara su potencial. Estaba enseñándole que podía vivir sin trabajar. Estaba privándola de la satisfacción del logro personal. El plato que me tiró aquella noche fue el catalizador que necesitábamos para cambiar una dinámica tóxica que nos estaba destruyendo a todos. Su grito de «Ni tu sombra quiero ver» fue la excusa perfecta para hacer lo que tendría que haber hecho años antes. Hoy, 1 año y medio después de aquella noche cuando limpié fideos del piso de mi cocina, puedo decir que mi relación con Natalia es la mejor que hemos tenido en décadas. Es una relación entre adultos que se respetan, entre padre e hija que se valoran mutuamente, y mis nietos han aprendido lecciones valiosas sobre responsabilidad, trabajo, independencia. Han visto a su madre crecer profesionalmente. Han entendido que el dinero se gana trabajando. Han aprendido que las relaciones sanas tienen límites. Joaquín ya trabaja los sábados en un local de computación y ahorra para comprarse una moto. Camila ayuda a Natalia con las tareas domésticas y habla de estudiar diseño gráfico. Bruno sigue viniendo a mi taller, pero ahora entiende que es un privilegio, no un derecho. Mi hija me lanzó el plato y gritó, «Ni tu sombra quiero ver». Esa noche le dejé la casa vacía. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque a veces, para construir algo nuevo y mejor, hay que tener el coraje de destruir lo que está roto. La semana pasada, mientras tomaba mate en mi patio después de un día tranquilo en el taller, me puse a reflexionar sobre todo lo que había pasado desde aquella noche del plato. Me di cuenta de que no solo había cambiado mi relación con Natalia, sino que había cambiado como persona. Durante 10 años había vivido en un estado de ansiedad constante, siempre preocupado por llegar a fin de mes, siempre calculando cuánto dinero necesitaría para la próxima emergencia familiar, siempre sintiendo que no era suficiente como padre y abuelo. Esa ansiedad se había vuelto mi estado normal. Ahora, sentado en mi patio, tomando mate sin prisa, sin que nadie me interrumpa pidiendo dinero, me di cuenta de algo fundamental. Había recuperado la paz. Una paz que no tenía desde antes de que Natalia se mudara a mi casa. Es increíble cómo uno se acostumbra al caos, al estrés, a la falta de respeto. Durante años había normalizado ser tratado como un cajero automático en mi propia casa. Había aceptado que mi función en la familia era proveer dinero y callarme la boca. Pero ahora, en el silencio de mi casa ordenada, con mi dinero administrado por mí mismo, con mi tiempo organizado según mis necesidades, entiendo lo que había perdido durante tantos años. Mi propia vida. Ayer vino don Carlos, mi vecino de al lado, a preguntarme si era verdad que había echado a mi hija de casa. Don Carlos es un hombre de mi edad que ha pasado por situaciones similares con sus propios hijos adultos. Luciano, me dijo mientras tomábamos mate en mi patio, en el barrio se comenta que vos fuiste muy duro con Natalia, que la echaste de casa por una pelea tonta. Mucha gente piensa que un padre no debería hacer eso nunca. Le conté toda la historia a don Carlos, desde el principio hasta el final. Le expliqué los 10 años de abuso, las faltas de respeto, el plato que me tiraron, la decisión de poner límites. Cuando terminé de hablar, don Carlos se quedó callado durante un rato largo. Luciano, me dijo finalmente, yo tengo un hijo de 40 años que vive conmigo desde que se separó. No trabaja, no ayuda en la casa, me trata como si fuera su empleado. Cada vez que le sugiero que busque trabajo, me dice que soy un padre desnaturalizado. Tu historia me está haciendo pensar. Esa conversación con don Carlos me hizo dar cuenta de algo importante. Mi situación no era única. Hay muchos padres mayores que están pasando por lo mismo, que están siendo abusados económica y emocionalmente por hijos adultos que no quieren asumir responsabilidades. Don Carlos, le dije, durante años pensé que era normal sacrificarme por mi familia. Pensé que ser buen padre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio, pero me di cuenta de que estaba confundiendo amor con sometimiento. Hace 2 días recibí una llamada que me sorprendió mucho. Era mi primo Héctor, que vive en otra provincia y con quien no hablaba desde hace años. Había sabido de mi situación a través de familiares en común y quería felicitarme por la decisión que había tomado. «Luciano», me dijo Héctor por teléfono,
Cuando me contaron que habías echado a Natalia de casa, al principio pensé que te habías vuelto loco, pero después me explicaron toda la historia y me di cuenta de que hiciste exactamente lo que yo tendría que haber hecho con mis hijos hace años. Héctor me contó que él también había mantenido a hijos adultos durante años, que había sacrificado su jubilación y su tranquilidad por familia que no lo valoraba. Pero a diferencia de mí, él nunca había tenido el coraje de poner límites. Ahora tengo 75 años, me dijo, y sigo manteniendo a un hijo de 50 que nunca trabajó en serio. Mi jubilación se va completa en mantenerlo a él y a sus hijos. No tengo plata para mis medicamentos, pero él siempre tiene para sus vicios. La historia de Héctor me confirmó que había tomado la decisión correcta en el momento correcto. Si hubiera esperado más años, si hubiera seguido tolerando el abuso, habría terminado como él. Un viejo sin recursos, sin dignidad, manteniendo a gente que no lo respeta. Primo, le dije a Héctor, nunca es demasiado tarde para poner límites. Vos también podés echar a tu hijo de casa. También podés recuperar tu vida, tu plata, tu tranquilidad. Solo necesitas el coraje para dar el primer paso. No sé si Héctor va a seguir mi consejo, pero al menos ahora sabe que es posible cambiar una situación que parecía sin salida. Sabe que hay padres que han puesto límites y que han salido ganando. Esta mañana, mientras desayunaba tranquilo en mi cocina, pensé en todos los cambios positivos que había traído mi decisión. No solo para mí, sino para toda la familia. Natalia había crecido profesionalmente. Los chicos habían aprendido sobre responsabilidad. Yo había recuperado mi dignidad. Pero sobre todo, habíamos aprendido a valorarnos mutuamente. Ahora cuando Natalia viene de visita, es porque quiere estar conmigo, no porque necesita algo de mí. Cuando los chicos vienen a pasar la tarde, es porque disfrutan de mi compañía, no porque están aburridos en su casa. Esa diferencia es fundamental. Durante años mi familia me visitaba por obligación o por interés. Ahora me visitan por elección. Y esa elección libre hace que cada encuentro sea genuino, cada conversación sea auténtica, cada momento juntos sea valorado. Y vos, que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez tu familia te trata como si fueras invisible, como si tu única función fuera dar dinero, como si no merecieras respeto, tenés derecho a poner límites, tenés derecho a defenderte, aunque sea doloroso. La familia que te quiere de verdad va a entender esos límites. La familia que solo te usa se va a enojar cuando los pongas. Esa reacción te va a decir todo lo que necesitas saber sobre quién realmente te valora. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es mantener la paz familiar a cualquier precio, sino mantener el respeto propio, cueste lo que cueste.